Formas de onda en media frecuencia. La media frecuencia está basada en formas de ondas alternas. Aquí tenemos unas formas de onda de tipo sinusoidal alternas que lo primero que vamos a hacer es estabilizarlas. Las ponemos con el rubí en este punto y aquí tenemos unas ondas alternas. Vamos a cambiar la visualización horizontal cambiando el tiempo por división horizontal y ahora vemos que se ven más. Entonces la media frecuencia está basada en una portadora y esta portadora es así, es alterna de tipo sinusoidal. ¿Qué frecuencia tenemos aquí? Vamos a ver qué frecuencia. Vamos a añadir una medición del canal A y vamos a indicar que nos indique la frecuencia. Y aquí tenemos que está trabajando con una frecuencia, un promedio de 2600 Hz. Esta frecuencia la podemos modificar. En la portadora normalmente media frecuencia suele ir entre los 2000 y los 9000, depende del equipo y depende del aparato. Vamos a modificarla y vamos a ir aumentando la frecuencia. Y una de las cosas que notamos es que al aumentar la frecuencia disminuye el periodo. Se van juntando las ondas. Es una forma de ver cómo aumenta la frecuencia. Ya hemos llegado al máximo y podemos leer aquí que tiene un máximo de 9600 y pico hercios. Esta es la base de la media frecuencia, la portadora, sin modular. Luego las frecuencias de las que hemos hablado hasta ahora son frecuencias de portadora. Si la modulamos van a aparecer otras frecuencias y vamos a ver cómo podemos modularlo. Para ver la frecuencia de modulación lo que vamos a hacer es en principio juntar más las ondas. Ahora vemos que hay una portadora sin modulación porque los picos tanto arriba como abajo se mantienen en una línea recta, no hay ninguna oscilación. Es una portadora sin modulación. Vamos a introducir la frecuencia de modulación. Nos vamos a la frecuencia de modulación y empezamos a ver cómo aparecen oscilaciones. Aparecen oscilaciones en el sentido de que aumentan y disminuyen la altura de las ondas. Estamos introduciendo una nueva frecuencia de modulación. Vamos a ver si la conseguimos estabilizar y verla mejor. Es difícil estabilizarla. Para estabilizarla bien tendríamos que introducir el canal B y meter en el canal B una de baja frecuencia y poner el rubí en la de baja frecuencia para que se estabilicen ambas. Pero bueno, vemos que aparecen aquí ahora las ondas de modulación. Hemos modulado la portadora y concretamente en este caso hemos puesto 82 hercios. En la máquina hemos puesto 82 hercios. Ya tenemos la frecuencia de modulación. Ahora vamos a ver formas de modulación. Hemos puesto ahora la corriente de Koch y la vamos, porque es la que permite hacer modulaciones, y vamos a elevar la intensidad para ver las modulaciones y ahí tenemos unas modulaciones más o menos estabilizadas. Lo que primero se observa es que aparece un reposo entre onda de modulación y onda de modulación, cosa que en otras no aparece. Pero en la de Koch es normal que aparezca un reposo y normalmente por defecto aparece al 50%, es decir, el mismo tiempo para la modulación que el mismo tiempo para el reposo, aunque eso es modificable. Hay aparatos que lo permiten y otros no, pero normalmente es modificable. Aquí tenemos la onda sinusoidal, que sube y baja progresivamente.
Para verla y estabilizarla, la ponemos aquí en individual y la podemos analizar ahora con calma y quieta, totalmente quieta. Vemos que hay una onda que sube progresivamente y disminuye progresivamente en ambos sentidos. Luego esta es la onda de modulación de forma sinusoidal. Ahora vamos a ver la onda de modulación pero de forma cuadrada. Y entramos en el aparato y podemos ver, bueno, nos deja pasar sin modificar la intensidad a la triangular. En la cuadrada hay que bajar la intensidad. ¿Por qué? Porque se va a sentir con más fuerza en el paciente y el aparato evita que el paciente tenga sorpresas desagradables. Entonces tenemos la triangular y ahora vamos a pasar a la cuadrangular. Disminuimos la intensidad, pasamos a la forma cuadrada y volvemos a elevar la intensidad. Y ahí tenemos la forma cuadrada. Entonces es habitual que tengamos distintas formas de modulación. Las más frecuentes son la cuadrada, la triangular y la sinusoidal. Podemos modificar también esa anchura de pulso. Vamos a hacerlo. Disminuimos el tiempo progresivamente y vemos cómo aumenta el espacio entre modulación y modulación. Vamos a estabilizarlo totalmente. Ha aumentado el tiempo entre modulación y modulación, ha disminuido la anchura de la modulación, que mal llamado pulso, porque realmente no es un pulso, sino es una sucesión de ondas que suben y bajan dentro de esta modulación. Entonces, lo de pulso no procede exactamente, pero habitualmente se utiliza la expresión de pulso, hablar de pulso, pero no procede a hablar de un pulso, realmente es una modulación, la anchura de la modulación, que dentro de esa modulación hay otra frecuencia, que es la de portadora. Entonces aquí tenemos que hemos modificado la anchura de la modulación manteniendo la misma frecuencia, y para mantener la misma frecuencia, si se disminuye la anchura del pulso, tiene que aumentar la anchura del reposo. En la media frecuencia, no en toda la media frecuencia, pero hay una modalidad en la que se pueden hacer aplicaciones en forma de ráfagas o trenes. Concretamente en las corrientes de Koch, después de haber ajustado una frecuencia de portadora, una frecuencia de modulación, una anchura de modulación, una forma de modulación, podemos hacer que se aplique en forma de ráfagas o trenes, como en este caso, que ha ajustado unos 3 segundos de aplicación de la corriente y 3 segundos de descanso. Podemos verlo mejor si en el tiempo por división horizontal aquí lo vemos mejor, ¿no? Cómo van apareciendo y desapareciendo los trenes. En otras corrientes, como en las interferenciales, normalmente no se pueden hacer aplicaciones en forma de trenes. Las aplicaciones en forma de trenes se destinan para el trabajo muscular, para fortalecimiento muscular. Sin embargo, en interferenciales normalmente no se aplican trenes, y como es una aplicación continuada con subidas y bajadas de intensidad y de modulación, normalmente se dedican a la analgesia para estímulo sensitivo. Se puede superar la respuesta motora en vibraciones musculares con frecuencias de modulación que oscilen entre 1 y 6 hercios. Para analizar el fenómeno que ocurre en las interferenciales clásicas, vamos a preparar el osciloscopio de tal manera que vamos a activar los dos canales. El canal 1 lo vamos a elevar aquí, el canal 2 o B
lo vamos a activar, pero lo vamos a poner en 20 voltios y este también lo vamos a poner en 20 voltios, tanto el A como el B en 20 voltios. Pero el nivel le ponemos en esta línea y vamos a ver las dos ondas de forma independiente de los dos canales. Vamos a poner el rubí en automático en el canal 2, porque creo recordar que el canal B es el que se mantiene estable. El rubí lo ponemos en el canal B, ahí en ese punto central. Hemos ajustado las interferenciales para que trabajen en 4000 Hz de portadora y que haya una frecuencia de modulación oscilante entre 1 y 100 Hz. Vamos a subir primero el canal B y vamos a dejar ahí estabilizadas las ondas. Y ahora subimos el canal A y nos vamos a dar cuenta de un detalle. El canal B se mantiene estabilizado, pero el canal A está oscilando. ¿Por qué? Porque el canal A está cambiando la frecuencia continuamente entre 4000 Hz y 4100. 4000 Hz y 4100. En una cadencia de aproximadamente cada 10 segundos, 8 a 10 segundos, está modificándose. Entonces, como hemos estabilizado el canal B, se ve el cambio de frecuencia en el A. Cuando vemos que las ondas tienen mucha diferencia entre las de arriba y las de abajo, es decir, unas pasan muy rápidas, es cuando hay mayor diferencia en la frecuencia. Pero cuando hay un momento en que parece que se igualan y quedan quietas las de arriba también, es cuando coinciden las dos frecuencias. Pasando al modo de espectro, vamos a ver aquí dos picos que se separan y que se juntan de acuerdo a que uno está en una frecuencia estable y el otro va cambiando de frecuencia. Y esa diferencia de frecuencia de portadora es la que establece la frecuencia de modulación cambiante. Entonces, las interferenciales clásicas consisten en que hay dos frecuencias de portadora, una fija y la otra oscilante, de tal manera que la resta entre esos dos valores da lugar a la frecuencia de modulación. Ese es un fenómeno clásico de las corrientes interferenciales. Vamos a ampliarlo. Ahí lo tenemos. Se van separando. Los dos picos se separan y luego se juntan. Como va cambiando la frecuencia de uno está en algo más de 4000 y el otro oscila entre 4000 y 4100 y algo. Se van acercando lentamente, coinciden ambas frecuencias y se vuelven a separar. En esto consisten los barridos de frecuencia de las interferenciales clásicas. Otra forma de ver las ondas consiste en superponer los dos canales, fijamos uno con el rubí y al haber diferentes frecuencias vemos cómo uno se desplaza sobre el otro. En el momento en que vemos que coinciden uno sobre el otro y quedan prácticamente quietos, es en el momento en que más se acercan en sus cambios en la frecuencia. Cuanto más rápido es el desplazamiento,
Normalmente mayor es la diferencia de la frecuencia. Vamos a ver otra modalidad que es muy típica cuando se ven dos circuitos diferentes. En este caso lo que hemos hecho es que el A, por ejemplo, se ve en el sentido horizontal y el B en el sentido vertical. Entonces se entrecruzan. En el momento en que viéramos un círculo completo, quieto, estaríamos en 0 hercios de diferencia. Pero cuando van produciéndose estos efectos, es que hay cada vez va aumentando la diferencia en las frecuencias. Y cuando es mucha, llega un momento en que se ve un rectángulo entrecruzado por una serie de líneas. Este osciloscopio lo denomina la vista en A o la vista en B, pero normalmente se denominan la vista XY. Es otra forma de representar cómo dos circuitos se entrecruzan. En una vista XY, ¿qué es esto que estamos viendo? Pues ahora mismo se está viendo dos salidas de corriente, las dos con modulación cero, pero las dos son ya moduladas por separado. Pero vamos a cambiar la frecuencia de modulación de uno de los dos canales. Por ejemplo, la vamos a poner en 10 hercios. Vemos que ya empieza a oscilar. Ahora vamos a cambiar el otro. Los dos están en 10 hercios. Entonces, como vemos, hay como una doble modulación que coinciden las dos frecuencias y aparece un efecto en el que va apareciendo una del centro y en sentido vertical y aparece y se hace horizontal. Bueno, son efectos interesantes que plantea qué está ocurriendo dentro del organismo cuando en lugar de aplicar una tetrapolar clásica cruzando los electrodos, se aplica una doble bipolar. Vamos a cambiar, en este caso coinciden las frecuencias, vamos a cambiar el que no coincida la frecuencia de un canal con la del otro. Uno lo vamos a dejar en 10 y el otro lo vamos a pasar a 20, por ejemplo. Esto se plantea como hipótesis de trabajo y como efectos que pueden ocurrir dentro del organismo no controlables, que no se sabe qué está ocurriendo. Puede ser alguno de ellos alguna combinación de esta frecuencia de modulación, porque estamos hablando de, aparte de las dos portadoras que hay presentes, estamos haciendo una doble bipolar. Y si medimos esa doble bipolar de tal manera que los dos canales ya están modulados con su nueva frecuencia de modulación, ¿qué ocurriría dentro del organismo? ¿Podría aparecer alguna combinación de estas triple frecuencia, que aparece un efecto de triple frecuencia que fuera muy interesante para la analgesia o para la relajación? Esto merece la pena investigarlo. Esta es una doble modulación, es decir, una aplicación doble bipolar con una modulación a 50 hercios fijos cada canal. Ahora tenemos la misma situación que antes, pero se están analizando también dos canales bipolares. 50 hercios de modulación en ambos canales. Forma de modulación sinusoidal. Pero entre onda y onda de modulación hay un reposo, es decir, sería la corriente de Koch en aplicación continuada, pero en doble canal, dos canales. Aparece ahí un efecto de espiral. Ese efecto de espiral será cuestión de probarlo
en el organismo a ver qué sensación produce y provoca. Con todo esto lo que quiero plantear es que queda mucho por investigar en las interferenciales, en la media frecuencia.